Hola, buena tarde. Ahora sí, estamos ya en la última clase del diplomado, como les decía. Hoy vamos a ver tres etapas finales que se resumen en una. Realmente el aprendizaje organizacional tiene todo, es decir, si solo hiciéramos aprendizaje organizacional y allí dentro del aprendizaje registráramos todo lo que pasó en la evaluación final y en la estandarización de proceso, estaría perfecto. Pero digamos, como para un ejercicio académico, un ejercicio técnico y un ejercicio más de detalle, estas etapas se separan, es decir, el aprendizaje organizacional se separa y se hace por partes. Entonces, primero se evalúa todo el PAME, luego se diligencia o se define todo lo que las conclusiones a través del acta de aprendizaje organizacional. Y también se define que se va a estandarizar de acuerdo a las experiencias exitosas que hayan tenido en el desarrollo del programa. Entonces vamos otra vez con nuestra plantilla, porque de ahí es donde sacamos toda la información y vamos a abrir el acta. Vamos a abrir todas las actas para mostrarles cómo se diligencian, o mejor dicho, qué hay que tener en cuenta, porque digamos que los formatos de acta se maneja, cada IPS o cada líder maneja como su estructura de formato de acta. Es sobre todo qué va incluido. Entonces, denme un segundito. Vamos a abrir aquí el modelo y las actas. Voy a compartirles pantalla entonces. Listo. Allí pueden visualizar la pantalla. ¿Sí? Sí, señora. Vale. Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso y voy abriendo cada acta para que sepan cómo va quedando, digamos, las conclusiones de... Ahora me da una risa ahorita antes de arrancar, que una persona estaba escribiéndome y me dices que necesito un certificado de RCP. Y pues yo no vendo certificados. Yo no vendo certificados, pues yo dije entre mí. Pero entonces ella dice, entonces yo le doy la información del curso que hay y todo. Y dice, y escribe, ¿y cuánto se demora el certificado? Y yo le digo, pues lo que se demore en aprobar el examen. Entonces me pongo a pensar que este proceso realmente, y esta semana que hablaba con una persona que me contaba las experiencias en los procesos de calidad y todo lo que le ha tocado como padecer, este tema es complejo. Hoy en día está complejo la conciencia de la gente, ¿no? Uno tiene allí como en una balanza, si uno se mete a lo normal, a lo que está pasando, a dejarse llevar por lo que hagan, por ejemplo, en la IPS, que no quieren hacer nada, que nadie quiere leer, que nadie quiere hacer nada, o uno sigue insistiendo en que al menos intenten hacer las cosas mínimamente bien. Entonces es una dualidad, es un conflicto porque uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo la corriente y me meto en lo que va el mundo o sigo insistiendo?
quedándome en ese lado donde, por ejemplo, este tema de estos ejercicios de calidad cada vez parece que disgustaran más. Entonces yo pensaba y realmente las valoro demasiado, o sea, valoro el hecho de que ustedes hayan llegado a este punto, valoro el hecho de que se reúnan y saquen tiempo todos los viernes para escuchar este tema. Las valoro, las felicito y realmente reconozco que sin ustedes, personas como ustedes, realmente esto sería un completo fracaso el tema de calidad porque la gente no quiere hacer nada, o sea, la gente está relajada o la gente está en otro mundo o la gente se ha dejado llevar. La gente cree que las cosas tienen que ser así. Imagínense, ¿qué tal si de pronto yo me dejara llevar y dijera, no, yo puedo vender certificados, vaya, el certificado le vale 50,000 pesos. No tiene que hacer nada, simplemente entre ahí, inscríbase y yo le doy el certificado. Y no les digo que yo he estado tentada a eso, porque en eso va el mundo de la formación, ¿no? La competencia de lo que nosotros hacemos acá va hacia allá. Todas esas, no, todas no, muchas de esas instituciones lo que hacen es el curso gratuito y si lo quiere, si quiere certificarse, pague. Entonces, yo digo, o sea, uno lo hace, uno ni siquiera hace evaluaciones y se lo dan. Y cuando uno va a los servicios, pues eso no es garantía tampoco de que pase algo diferente, ¿no? Pero cuando uno va a los servicios, se enfrenta, cuando uno quiere implementar programas como este, se enfrenta con ese tipo de personas y sobre todo se enfrenta con la situación que ha ocasionado el hecho de que la gente esté con el facilismo. Entonces, se van o sea, en este proceso, eso es lo que puede pasar. Y de hecho, seguro que muchas de ustedes lo han vivido. Han querido implementar muchas cosas y es lo que todos los líderes dicen. Queremos implementar esto, lo otro, pero la gente no tiene conciencia, la gente dice que no quiere, que no entiende, que no le llevemos ese tipo de cargas, que no quiere eso. Igual hay que insistir y no hay que bajar la guardia, al menos que la gente se esfuerce lo mínimo, ¿no? Porque si uno baja la guardia, ustedes se imaginan cuando uno vaya a ser paciente en uno de esos servicios de salud, uno no va a querer ni siquiera ser paciente en la misma institución en la que uno trabaja. Es terrible. Cuando uno llega a ese punto, pues nada que hacer. Apaga y vámonos. Así que bueno, entonces por eso les quería decir que admiro lo que han hecho y también les agradezco por llegar a este punto, llegar a esta última clase. Realmente tienen toda mi admiración, pues todos los que han pasado por todos estos procesos y sobre todo en este tema, en el de PAME, ¿vale? Entonces, humildemente las felicito y les deseo todos los éxitos del mundo y todo el apoyo que yo les pueda dar con mucho gusto. Bueno, entonces. Muchas gracias, profe. Vale, con mucho gusto. Muchas gracias, Camila. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces miren, este recorrido, como el repaso que hacemos todo el tiempo es, tenemos un programa que tiene etapas. Cuando las secretarías piden soportes, piden evidencias, es muy importante empezar a guardar ya, desde ya, en una carpeta todo lo que vayamos haciendo en el PAME. Y sí o sí debemos ir aterrizando y llevando a todo este personal que tenemos ahí en la IPS la información de lo que va pasando, digamos, en su medida, en su lenguaje. Por ejemplo, nosotros ya hemos recorrido algunas etapas y esas etapas, muchas de ellas, ya deben estar implementándose en la IPS. Aún están a tiempo porque apenas estamos terminando
abril, el primer cuatrimestre. La idea es que ustedes a este cuatrimestre ya tengan al menos la calidad esperada definida, es decir, la meta. Y ojalá el tablero de indicadores. Entonces, cada que ustedes vayan pasando por una etapa, deben dejar una evidencia, no solamente de la parte de soportes del ejercicio de lo que van haciendo, sino una evidencia de que están trabajando y con quién están trabajando. Eso se da en las actas. Entonces, tenemos una estructura general, ¿cierto? Una descripción de las etapas y los pasos del programa. Tenemos la descripción general o la planeación del programa, donde decimos qué vamos a hacer. Tenemos un cronograma que debe estar diligenciado de acuerdo a lo que hemos planeado y en los tiempos que lo hemos planeado de cada paso de la ruta crítica. Ese cronograma, las fechas de ese cronograma deben coincidir con la ejecución de cada etapa. Entonces, si hicimos la planeación, si dijimos que la planeación fue hasta febrero, pues entonces debemos tener todos los soportes de la planeación, es decir, el documento PAME, la estructura, algún soporte que hayamos necesitado para construir, alguna reunión de planeación que hayamos hecho. Esas reuniones, todo lo que hayamos hecho en ese tiempo debe coincidir con este cronograma, porque si decimos que hasta febrero, esos soportes deben tener fecha de febrero. Si vamos a la autoevaluación, con mayor razón. Entonces, si nos reunimos con el personal para socializar algo de la autoevaluación, cómo se va a desarrollar, qué vamos a hacer, qué vamos a tener en cuenta, de dónde vamos a sacar los criterios para autoevaluar, cuál va a ser el formato PAME que vamos a llevar en el año, cómo se van a organizar los grupos. Todo lo que hagamos debe coincidir la fecha del cronograma con lo que ejecutamos o los soportes que recogimos de la autoevaluación. Adicional, vamos a diligenciar nuestra primera acta, que es el acta de autoevaluación. Esa acta de autoevaluación, independientemente del formato, debe llevar unos temas, un contenido, una descripción de lo que vamos a hacer o de lo que se desarrolló en esa acta de autoevaluación. Siempre en cada etapa no se olviden de que en las actas debe quedar descrita la metodología, que también debe coincidir con la planeación, con el documento de planeación. Entonces, si en el documento de planeación yo tengo descrito que la autoevaluación la voy a hacer a través de una lluvia de ideas con el equipo en una reunión, eso es lo que voy a dejar aquí descrito. Entonces, se desarrolla de acuerdo a lo planeado la reunión con el equipo PAME o con todo el personal o bueno, como lo hayan definido, para realizar la respectiva lluvia de ideas, para establecer las oportunidades de mejora de cada estándar, si estoy hablando de autoevaluación, práctica, si estoy hablando de PAME, riesgo, bueno, voy a decirlo así, riesgo, aunque es gestión del riesgo. Si estoy hablando de gestión del riesgo e indicadores, si estoy hablando de sistema de información para la calidad. ¿Sí? De cada uno de ellos, del que esté trabajando, del enfoque que haya elegido. Entonces, en la lluvia de ideas o en la reunión de lluvia de ideas, se establece como
o se designa más bien, se designa al líder de calidad como moderador. Entonces, la reunión inicia con la distribución de todas las prácticas, cada uno de los integrantes, cada uno lo analiza, se le da un espacio para que analice la práctica o el estándar que le tocó pues revisar. Genera un documento con algunas situaciones que están afectando ese estándar o esa práctica o ese riesgo o ese indicador. Y luego se hace ya el consolidado general, donde cada uno de los invitados entrega sus conclusiones, se sacan unos hallazgos y se genera un listado de oportunidades de mejora. Eso es una metodología que se puede describir en un acta, ¿cierto? Dependiendo de la etapa en la que estén. También otro punto muy importante del acta de autoevaluación es la conclusión final o las oportunidades de mejora que al final quedaron. Aquí, por ejemplo, les dejo aparte oportunidades de mejora y las conclusiones del ejercicio. ¿Qué es cuando yo siempre en las actas dejo un espacio para conclusiones? Es como un espacio de varios, pero digamos que es como un resumen, ¿sí? En este caso es un resumen de todo el ejercicio. Entonces, el ejercicio se llevó a cabo de la manera como se esperaba, todos los integrantes participaron, se obtuvieron las mejores conclusiones de los procesos que aparentemente se ven más críticos son estos. Sin embargo, en la siguiente etapa de selección de procesos se va a establecer realmente cuál es el proceso más crítico, y ya ahí se le va dando como la entrada a la segunda etapa, ¿sí? Son actas, recuerden que las actas de los comités o de este tipo de reuniones son actas muy ejecutivas. No es para describir como ese tipo de minucias que dilatan o confunden, porque son tan detallados que se extienden demasiado a cosas que no son importantes, o que son tan escuetas que dicen 3 palabras y no se entendió como mucho. Deben decir, deben decir la información completa, suficiente y necesaria con una descripción muy gerencial, ¿sí? Y al final, pues firman todos. Ese es un ejemplo para el acta de autoevaluación. Entonces, describen, siempre dejen el grueso o la carne, digamos, de esta acta, por ejemplo, son las oportunidades de mejora que se obtienen al final, porque es que ese es el punto de partida para todas las demás etapas. ¿Vale? Eso es, por ejemplo, aquí en autoevaluación. Luego, recuerden que después de salir de la autoevaluación, dependiendo del enfoque, vamos a la siguiente etapa que se llama selección de procesos. Entonces, miren, un ejemplo de las evidencias que ustedes deben ir recogiendo es, por ejemplo, en autoevaluación deben recoger todas las evidencias de las fortalezas. Porque, por ejemplo, si yo fuera a la secretaría y fuera a hacer visitas de vigilancia al cumplimiento del programa, entonces yo por ejemplo, me enseñan que, sí, nosotros autoevaluamos esta práctica y esta práctica está en óptimo y tenemos estas fortalezas. Entonces yo les puedo perfectamente decir, por favor, enséñenme las evidencias. Entonces no pueden decir con que, no, es que yo no las tengo, no las recogí porque pues esto es lo que me entregaron. No. O sea, el que esté manejando el PAME o administrándolo o dirigiéndolo, lo que sea, debe tener o conservar o recoger, si no lo ha hecho, las evidencias de cada etapa. Y la evidencia más importante en ese momento para la autoevaluación son las fortalezas, porque evidencia de otra cosa, digamos que es cómo se evalúe. Por ejemplo, si ustedes dicen que que evaluaron esta práctica y está en óptimo,
yo podría decirles, ¿y por qué es tan óptimo? Entonces ustedes dicen, porque tengo esto, 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 es lo que aparece en las fortalezas. Entonces, digamos que todo se concentra allí en lo que ustedes describan como fortaleza. Y lo que falte, obviamente no existe, entonces va a oportunidades de mejora. Esto yo no tendría por qué pedirlo porque esto no existe supuestamente. Lo que sí existe son las fortalezas y esa es la primera evidencia que ustedes deberían tener. Luego, entonces viene selección de procesos, ¿cierto? En esta selección de procesos que se une, en este caso este formato de acta se une con la priorización, lo uní, pero no significa que así tenga que estar. Ustedes lo pueden separar, pueden hacer un acta de selección y un acta de priorización. Y vamos a abrirla aquí. En este caso, para selección de procesos, ustedes van a tener en cuenta cuáles son los procesos que se seleccionaron. Bueno, obviamente la metodología utilizada para cada una de las 2 etapas, pero cuáles fueron los procesos que se seleccionaron de acuerdo al enfoque y de acuerdo a la oportunidad de mejora que estén definiendo. Entonces, tienen una oportunidad de mejora. Esa oportunidad de mejora tiene su dueño, tiene un responsable, un proceso responsable que debe hacerla cumplir o cumplirla. Registran esos procesos seleccionados de acuerdo a esa oportunidad de mejora y luego pasan a la siguiente etapa que es priorizarlas, ¿cierto? La evidencia de selección de procesos será primero el mapa de procesos, obviamente. Segundo, el cruce entre el proceso responsable y la práctica o la oportunidad de mejora que hayan definido, ¿cierto? Y por último, el consolidado puede ser como de Pareto o de la manera como hayan consolidado, hayan hecho el listado de cuáles son los procesos que eran más críticos. Entonces, de esa manera dan soporte a este punto. Y para la priorización, el soporte básicamente se da con la información que ya tienen de fortalezas de la selección de procesos también puede servir, pero sobre todo la mayor evidencia es la matriz, o sea, esta calificación. Cuando esta es la mayor evidencia, entonces ustedes presentan esta y con eso ya dan soporte al requerimiento. Esta información va consolidada aquí en el acta de selección y priorización en la parte de priorización. Aquí dice oportunidades de mejora priorizada. Entonces ustedes hacen un consolidado. Aquí está como la jerarquización de pues no está jerarquizado, pero aquí ya está el listado, digamos, de todos los procesos seleccionados y cuántas oportunidades de mejora tuvieron. Aquí simplemente es organizarlos de mayor a menor y ahí se dan cuenta cuáles son los procesos más críticos. Y cuando se estén en priorización, pues simplemente ustedes hacen un consolidado de las oportunidades de mejora o los procesos que fueron priorizados de acuerdo a esta calificación. Luego, esta fue esta. Luego, ustedes van a pasar a la etapa de calidad esperada, ¿cierto? Esta etapa de calidad esperada es la etapa de las metas e indicadores. Por lo tanto, ustedes deben diligenciar en esta acta la descripción de la metodología, obviamente, las metas que se establecieron y los indicadores que se definieron. O sea, cuál es la meta y cuáles son los indicadores que le corresponden a cada meta para su cumplimiento. Eso lo pueden hacer en una tablita. Y allí el soporte será el ejercicio, será esta herramienta. Porque digamos que aquí lo que necesitan es la información previa y sobre todo lo que quieren, a donde quieren llegar, de acuerdo al estándar, a la práctica, al riesgo o al indicador, dependiendo del enfoque. Presentan su tabla de indicadores, que este es un buen soporte para que ustedes presenten a la secretaría. Por eso esta herramienta la tienes separado
tablero de indicadores para que les quede fácil presentarlo. Y allí, y con eso, pues ya tendrían la etapa de calidad esperada con sus indicadores y podrían diligenciar el acta. Recuerden, las actas se deben redactar cuando hay un hecho, es decir, cuando hay una reunión, cuando hay un comité, cuando hay una realidad. Si esa realidad no existe, caerían en, digamos, en lo que muchos hacen, que es redactar actas solitos en su oficina digamos, para dar un soporte de que eso existe, pero no pasó algo diferente, es decir, no se ejecutó como debería y simplemente fue hecha en el escritorio. Pero si ustedes tienen la posibilidad de hacer el ejercicio como debe ser, deben hacerlo. Porque de eso se trata. Y ese sería el acta de calidad esperada. Luego, después de calidad esperada, ustedes entran a una etapa de medición del desempeño o auditorías internas, donde prioritariamente toman los procesos priorizados, ¿cierto? Y esos procesos priorizados lo que hacen es describir todo el plan de auditoría con base en lo que quieren buscar, en lo que quieren medir de cada uno de esos procesos priorizados y levantan al final pues del ejercicio, cuando ejecuten todo el plan de auditoría, pues levantan el acta de la medición del desempeño, que es el acta que le corresponde a la auditoría interna, ¿sí? Entonces, aquí tienen descripción general de la planeación, cómo quedó la planeación de la auditoría, los hallazgos encontrados, la calificación final obtenida, las oportunidades de mejora que se definieron. Y registran aquí todo lo que ustedes programaron y ejecutaron de las auditorías internas. Luego viene el acta de evaluación y seguimiento. Entonces, hasta allí es lo que ya vimos. Vamos a ver entonces en este momento evaluación y seguimiento del PAME, aprendizaje organizacional y estandarización de procesos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta allí tienen preguntas? No, yo tengo una pregunta, es que bueno, tú dices que toca todo con soportes, con las evidencias, ¿sí? Uno coloca las evidencias, el tipo de evidencias que hay en el acta o las tiene uno guardadas para cuando se las pidan. Hay una oportunidad de describir evidencias, pues no todas realmente, porque a veces salen 100, 200 evidencias, pero sí hay una oportunidad de al menos dejar las más relevantes en el acta de aprendizaje cuando uno está respondiendo al indicador de evidencias, el indicador que pide la Supersalud. Pero básicamente las evidencias se organizan en una carpeta dándole el nombre correspondiente, es decir, esa evidencia a qué pertenece, al plan de mejora, a qué actividad del plan de mejora, a qué oportunidad de mejora, a qué meta, a qué estándar, o sea, que se le ponga un nombre a un dueño, un doliente a esa evidencia, para que quede más fácil verificarla, más fácil auditarla y más fácil responder ante los requerimientos del ente de control. Y también para internamente, ¿no? Para manejo interno que sea organizado. No sé si por ahí era la pregunta. Sí, señora, gracias. Vale. Listo. Linda. Profe, una consulta. Señora. Como parte de la fortaleza, o sea, como parte de las evidencias, no se puede, por ejemplo, relacionar, si yo quiero soportar que algo se estipula en un documento, ¿se puede mencionar el documento? Sí, sí, también. También. Ojalá le dejen la dirección de dónde se localiza ese documento, porque a veces le dejamos el nombre del documento y a veces no sabemos, y tenemos tantos
que no sabemos dónde está y nos confundimos. Entonces, si llega la secretaría y dice, usted dice que aquí la evidencia de este documento, muéstreme. Entonces, que ustedes lo tengan tan claro que sepan dónde lo tienen. O si no, le hacen, digamos, un hipervínculo para que lo lleve al sitio donde está el documento, de alguna manera que se pueda evidenciar. Por eso es mucho mejor, pues, mi experiencia y lo que he podido, digamos, ver, es que si se tiene organizado en una sola carpeta el resumen de o mejor dicho, el detalle de todas las evidencias, así sea un documento que esté controlado en otra parte, es decir, si tienen un sistema de gestión de calidad, pueden solicitar al líder del sistema que le pueda generar una copia controlada con los documentos que necesitan para presentar o para dar respuesta a las secretarías de las evidencias del PAME. Y de allí, en esa carpeta, dejar todo lo que signifique evidencias del PAME, así sean copias. Eso puede ser muy útil. Gracias. Vale, con gusto. Bueno, entonces, ya tenemos todas las etapas, ¿cierto? Ya incluso definimos un plan de mejora. ¿Sí? Aquí tenemos un plan de mejora con unas actividades, con unas acciones, ¿cierto? Entonces, me están escribiendo por acá y se sale ese mensaje. Bendito. Entonces, evitar esas notificaciones de mi compu. Bueno, entonces, todo este ejercicio ya necesita que verifiquemos si cumple o no cumple, o si lo hicieron o no lo hicieron, si las actividades las cumplieron en el tiempo o no. O sea, necesitamos saber qué pasó con lo que programamos. Entonces, ya tenemos todas las etapas. No somos los responsables de todas las actividades, somos simplemente los líderes. Entonces vamos a ver si la gente a la cual se le entregó cada una de las actividades, quienes quedaron responsables, fueron capaces, pues, de realizar sus compromisos, de ejecutarlos. Entonces, al lado derecho, ustedes tienen una opción de registrar el primer ejercicio de confirmación de la ejecución del plan de mejora. Este ejercicio de confirmación de la ejecución del plan de mejora también se le puede tomar como evaluación del programa. Para la gran mayoría, el programa tiene como su embudo en el plan de mejora. Es decir, hacemos muchas cosas que al final el resultado de todo el ejercicio se visualiza en el plan de mejora cuando llega todo lo que debemos hacer para poder cumplir con todo lo que encontramos que faltaba. Por eso, si yo evalúo, esto es como para la gran mayoría, si yo evalúo el cumplimiento del plan de mejora, estaría pues técnicamente o de alguna manera evaluando todo el cumplimiento del programa. Eso se puede entender y para muchos es así. Incluso para muchas secretarías, el hecho de que yo diga, voy a hacer esto y yo le haga seguimiento y no lo hizo, entonces yo digo que no está funcionando el programa y pues técnicamente sería así.
Por eso, seguimiento al plan de mejora se puede tomar como evaluación al plan de mejora. Es decir, cuando ustedes les pidan, muéstrenme la evaluación del plan del programa, ustedes pueden perfectamente sacar el seguimiento al plan de mejora o el cumplimiento del plan de mejora y ese puede ser su evaluación. O pueden tener una estructura de evaluación de todo el programa como tal. En este caso, vamos a quedarnos con que el seguimiento se toma como evaluación. Por eso este seguimiento está ampliado, con razones del incumplimiento, con correcciones, con toda una serie de elementos o variables que amplían el panorama de qué pasó, por qué no lo hizo, por qué no lo cumplió, o si lo cumplió, felicidades, felicitaciones, continúe de esa manera, ¿sí? Entonces aquí tenemos evidencias a presentar o evidencias revisadas, ¿sí? Desde aquí partimos, porque la evidencia a presentar tendría que ser la misma evidencia verificada, ¿sí? O evidencia recolectada o evidencia presentada. Para poder dar un sí cumple o no cumple o qué pasó aquí, necesito que la evidencia a presentar sea la misma evidencia que se está evaluando. Cuando no es la misma evidencia que se está evaluando, entonces ahí viene un proceso de, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? De que no cumplí, de que es que no tenía tiempo, de que no, que es que a mí no me parecía eso, sino que yo lo hice de otra manera. Bueno, vienen todas las excusas, no me dieron tiempo, me pusieron a hacer otra cosa, me fui a vacaciones, o sea, vienen muchísimas cosas. Entonces, este es el punto de partida, tanto para lo que se planeó como para lo que se está evaluando. Entonces, tomo la evidencia y si la evidencia a presentar que está en el diseño del plan de mejora es lo mismo que me están entregando y que yo estoy evaluando, entonces hago un chulito y digo, sí cumplió. El estado de la actividad está ejecutada, finalizada, cumplida, bueno, como le quiera llamar. Y eso significa que está en el 100%. No puedo tomar actividades, acciones que no considere o que definitivamente no están, evidentemente, en un 100%, que se quedaron en 95, en 90, en 30, en 40. Todo lo que se haya quedado después del 100 hacia abajo significa que no está finalizada, no está cumplida, no está ejecutada. Eso es solo el cumplimiento, ¿sí? Por eso ahora les digo por qué se diferenciaría un seguimiento al cumplimiento del plan de mejora con una evaluación del programa, ¿sí? Entonces aquí estoy dándole, le estoy definiendo un cumplimiento a un plan de mejora, o sea, la finalizó. Luego tocará ver si realmente le apuntó a lo que era. Es decir, si lo que ejecutó y finalizó realmente respondió. Pero al menos aquí está finalizada. Luego viene y le ponemos el porcentaje. Entonces, si está finalizada, debe estar siempre en 100. Esa es la idea. Razones del incumplimiento no aplicarían porque está cumplida completamente, ¿sí? Y correcciones, pues tampoco aplica porque está cumplida al 100%. Hasta allí preguntas, ¿sí me ha dado a entender? ¿Sí me ha dado a entender? Sí, señora. Sí, señora. Vale, gracias. Entonces, ¿cuál sería la diferencia ya más, como más profunda, más técnica entre un seguimiento y una evaluación?
En el seguimiento yo puedo decir que se cumplió, que lo que me iba a presentar me lo presentó y está completo, está bien, está ajustado. Entonces yo digo que cumplió el plan de mejora, o sea, estaba definido que hiciera esta capacitación al 100% del personal y eso fue lo que hizo y está bien. Y yo le marco que está cumpliéndose el plan de mejora. Pero cuando yo voy a evaluar el programa, en la evaluación del programa, yo voy a evaluar el plan, la efectividad del plan de mejora. Entonces, cuando yo voy a evaluar la efectividad del plan de mejora, me hago una par de preguntas. Las acciones de mejora que ejecutó, que llegó a 100%, ¿realmente resolvieron o respondieron o dieron cumplimiento a la meta? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si eso es así, la meta realmente con todas las acciones que se cumplieron y los indicadores respondieron a la oportunidad de mejora y por ende al estándar, a la práctica, a la gestión del riesgo, al indicador. Esas dos preguntas críticas son las que yo tendría que tener en cuenta para evaluar el impacto del programa. Entonces, no habría diferencia si me preguntan evaluación del plan de mejora o seguimiento al plan de mejora, ¿cierto? No habría ninguna diferencia. Ustedes pueden presentar perfectamente este cuadro aquí y este cuadro le responde perfectamente a unas variables importantes que se revisan en un seguimiento o en una evaluación. Pero cuando me están preguntando por evaluación del programa, en esa evaluación del programa donde me hago esas dos preguntas y digo, ¿realmente lo que hice sí respondió a lo que necesitaba? Eso lo debo dejar o lo puedo dejar, lo debo dejar escrito en alguna parte. Y en este caso lo puedo dejar escrito en el acta de aprendizaje organizacional, ¿sí? Esta acta de aprendizaje organizacional, espérenme que la cerré. Esta acta de aprendizaje organizacional es el acta de esta acta de aprendizaje organizacional es el acta donde yo tengo que registrar todo el resumen de lo que ocurrió con el programa y todo el impacto o la respuesta a las necesidades que me ayudó el programa. Entonces, aquí ustedes van a encontrar unos puntos que dice resultado de indicadores, evidencias presentadas, aprendizaje obtenido y conclusiones del ejercicio. Aquí le pueden aumentar y a todas las actas les pueden aumentar muchos más puntos o reducirlos, pero digamos que pues desde la experiencia y resumiendo, digamos, los puntos que más se necesitan, esa evaluación del programa y el aprendizaje organizacional son uno solo, o sea, se unen, porque uno depende del otro. El aprendizaje organizacional no se podría hacer si no se evaluara el programa. Entonces, cuando ustedes le pregunten por evaluación del programa y si ustedes presentan seguimiento al plan de mejora o evaluación del plan de mejora y la Secretaría les dice, no, es que yo le estoy pidiendo la evaluación del programa, ustedes pueden perfectamente pasarles el acta de aprendizaje organizacional donde ustedes incluso pueden dejar un punto aquí. El primer punto puede ser evaluación del programa. ¿Sí? En esa evaluación del programa, ustedes van a aprovechar para describir, redactar, relacionar
es eso, o responder esas dos preguntas. Realmente lo que hicieron en el plan de mejora respondió a lo que quería la meta. Cuando ustedes respondan esas preguntas aquí en evaluación del programa, pueden ya con más tranquilidad responder la evaluación de los indicadores. Empiezan con los indicadores específicos, es decir, los que tenían en el tablero de indicadores de las metas establecidas. Y después pueden analizar los indicadores generales, que son los de reporte a la Supersalud. Si los tienen en la misma tabla, como en este caso, acá yo se los había dejado en la misma tabla. Recuerden que teníamos reporte PAME, 4 indicadores. Teníamos proporción de acciones ejecutadas, proporción de auditorías realizadas, proporción de evidencias recolectadas y proporción de procesos o procedimientos estandarizados. Cualquiera de esos cuatro indicadores, o mejor dicho, los 4 indicadores me van dando luces del impacto del programa, pero sí o sí necesito evaluar estos primeros indicadores y sobre todo para evaluar esos indicadores específicos que están dentro de las metas, necesito saber si las actividades planeadas y efectivamente ejecutadas, como bien lo describo en el plan de mejora, con esos 100, realmente respondieron a lo que necesitaba, ¿sí? Entonces, cuando ya tengo ese punto y tengo la evaluación de indicadores, entonces voy a analizar las evidencias. Allí es donde le decía a la compañera que puedo relacionar las evidencias más importantes, más relevantes, esas evidencias que sí o sí me están dando una luz como de tranquilidad de que el programa sí se hizo bien, se ejecutó completamente y las actividades que se ejecutaron sí respondieron a la meta y a las oportunidades de mejora, ¿sí? Entonces podemos tomar este modelo, ¿cierto? Y hacer como el resumen ejecutivo de qué pasó con el programa y aquí dejar evidencia de la evaluación del programa, ¿vale? Entonces, en ese caso, el seguimiento y la evaluación serían diferentes porque están, digamos, enfocados en 2 puntos, aunque el mismo programa, pero diferentes. Entonces, la evaluación la evaluación del plan de mejora o el seguimiento del plan de mejora está orientado a calificar el cumplimiento de las acciones o las actividades descritas en el plan de mejora. Y la evaluación del programa, de todo el programa, está orientado a establecer pertinencia, coherencia, respuesta efectiva de las actividades ejecutadas frente a la meta planteada y de la meta planteada a las oportunidades de mejora definidas, ¿vale? ¿Sí me di a entender allí? Sí, señora. Vale. Entonces, nos quedaría esa parte de qué va a pasar con todo lo bueno que se obtuvo en el programa, todo lo que se hizo que realmente está funcionando y está funcionando bien. El propósito es estandarizarlo. Por eso el concepto de estandarización tiene, digamos, su sentido en el concepto general. Yo estandarizo algo
cuando tomo un modelo o un patrón y lo llevo a que todos los demás lo sigan o lo implementen. En este caso, voy a tomar de aquí en ese consolidado, reviso qué acciones de aquí de este plan de mejora, reviso, por ejemplo, si tengo estas actividades del plan de mejora y en la selección digo que todas están cumpliéndose al 100%, ¿cierto? Todas se cumplieron al 100%, al 100%. Voy a revisar cuáles tienen carácter de estandarizarse. Por ejemplo, dice, revisar o ajustar el proceso a estandarizar. Digamos que esa es una actividad, esa no se contaría. Aunque yo podría decir que una estandarización de procesos o procedimientos puede ser que formalizar o estandarizar la metodología de estandarización. Eso puede ser. Es decir, que todos los procesos van a seguir la metodología de estandarización. Eso podría ser. Pero en este caso no. Entonces, en este caso vamos a buscar, dice, socializar el proceso con los líderes involucrados. Digamos que eso es una actividad puntual que no, digamos, no es candidata a estandarización. Realizar los ajustes posteriores a la socialización con los líderes, capacitar al personal, evaluar el conocimiento posterior, recoger e incluir las inquietudes y observaciones posteriores a la capacitación, evaluar la adherencia al proceso y gestionar los resultados de la evaluación. Entonces aquí, dentro de todas estas actividades, veo dos que son candidatas a estandarización. Es decir, que si por ejemplo, la evaluación de adherencia a un proceso estandarizado lo estoy haciendo por primera vez o lo estoy haciendo, así sea que ya lo haya repetido, pero el ejercicio de hacer esa medición de adherencia, el resultado fue muy positivo porque fue bien acogido por ese proceso en el cual se estaba haciendo la evaluación, la herramienta funcionó, los resultados fueron muy positivos porque la gente tomó más conciencia, ¿cierto? Y la gestión de los resultados se estandariza de tal manera que se define para todos los procesos que cualquier estrategia debe contar con una conclusión, es decir, debe tener un resumen de ejecución donde se evalúe si se ejecutó o no y cuáles fueron los resultados obtenidos en esa estrategia, así sea muy sencilla. Estaría dando un paso gigante a garantizar una estabilidad en los procesos, a garantizar una mejora. Porque si yo evalúo adherencia a todo lo que está y gestiono los resultados con una buena estructura de evaluación de resultados, entonces allí pues prácticamente gané el cielo con los procesos. Si lo hice en un proceso y funcionó, lo llevo a los demás procesos para que todos acojan la misma metodología. Entonces, todos a evaluar la adherencia a sus procesos y todos a medir los resultados y a gestionar, a medir el resultado de las estrategias, a ver hasta dónde llegó ese resultado y si se trabajó con ese resultado o no. Entonces, si yo hago estas dos cosas y las llevo a todos los procesos para que hagan lo mismo y lo hagan dependiendo de una estructura, unos pasos, una secuencia, ya lo estoy estandarizando. Eso se llama estandarizar y cuando ya lo vea en todos los servicios, que todos estén evaluando adherencia y que todos estén gestionando los resultados de las estrategias implementadas, entonces puedo decir que ya hay estandarización. Por ahora, lo mínimo que me pide la norma o el programa, el paso de la ruta, es que estandarice. Y eso lo puedo dejar también aquí en el acta de aprendizaje organizacional. Entonces, aquí donde dice aprendizaje obtenido, puedo decir que es
proceso o procedimiento estandarizado, ¿cierto? Y dejo de todas maneras a dejarle proceso estandarizado para que. Y dejo de todas maneras el aprendizaje obtenido allí. Entonces aquí lo voy a decir que es proceso estandarizado. ¿Cierto? Y le dejo el otro. Entonces, en proceso estandarizado, voy a decir que de acuerdo a los resultados obtenidos, en la evaluación del programa, más no solamente en el seguimiento al PAME, pues si tengo solo eso, pues ni modo. Ese sería mi punto de partida. Pero si además tengo una evaluación del programa como tal, entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación del programa, encontramos que, o se encontró que, pues para no ponerlo en personal, se encontró que los procesos de medición de adherencia y de gestión de resultados obtuvo una gran respuesta positiva en líderes y demás personal reflejado en los resultados de cada proceso. Se define que serán estandarizados a los demás procesos de la institución, procesos o servicios de la institución, utilizando la metodología de grupos focales o de comités o comités institucionales para hacer el despliegue. Algo así sería como la redacción del comienzo de la estandarización. Entonces, cuando ya se definen, en ese momento ustedes definen los procesos o procedimientos, generan como las herramientas, pues, a través de qué, o si van a empezar a hacer las citaciones, o sea, que empiecen y arranquen con eso, ya pueden reportar a la Supersalud este indicador. Por allá me van a hacer una pregunta. Carmen, no, pero creo que ya me la respondiste. Yo puedo, o sea, no me tengo necesariamente que esperar hasta hacer como la evaluación y el aprendizaje organizacional para estandarizar procesos. Lo puedo hacer antes, pero sí referirlo ya al finalizar. Sí, perfectamente. Está súper, ya, esa es la idea y esa es la línea. Primero, ¿por qué? Porque el seguimiento del programa me da luces para poder estandarizar. Entonces, yo hago seguimiento cada 4 meses. Pues para estandarizar. Puedo también hacer, cuando hago auditoría interna, también me doy cuenta de que hay cosas que están en fortaleza que se pueden ir estandarizando. Entonces, yo tengo que aprovechar todos los momentos en los cuales estoy con los procesos para saber qué vale la pena. Cuando ya llego acá a este consolidado final, ahí hago el resumen de todo lo que estandaricé en el año o lo que voy a estandarizar si no alcancé a estandarizar nada en el año. Pero así es, yo lo puedo hacer en cualquier momento del desarrollo del programa y esa es la idea, ¿no? Porque incluso recuerden que ahí hay en prácticas seguras y en acreditación
en casi que todos los enfoques hay elementos que me están invitando a estandarizar. Entonces, estandarice. Mire que usted tiene muchas cosas que está haciendo que vale la pena que otros procesos lo hagan o que se unifique en toda la institución o que dentro del proceso se garantice que todos realmente lo están haciendo y lo están apropiando como debe ser. Digamos que es cualquier oportunidad que tengan para estandarizar. ¿Vale? Gracias. Vale. Listo, entonces, esos serían los 3 momentos finales del programa antes de hacer el reporte. Hago seguimiento al cumplimiento del plan. Ese sí es necesario, súper necesario. Luego evalúo todo el programa, cómo me fue, qué pasó, qué ocurrió, di respuesta o no di respuesta. ¿Fueron efectivas mis estrategias o no? Luego consolido esa información en una acta de aprendizaje organizacional y defino en esa acta qué es lo que voy a estandarizar o lo que efectivamente estandaricé, como decía la compañera, que alcancé en esa vigencia o en ese periodo a estandarizar. Y con esos elementos ya cierro el PAME para poder hacer el reporte final. Esa es como la idea de esta secuencia. Y como les decía, digamos, son pasos cortos que se pueden consolidar aquí en esta acta de aprendizaje. Esos 3 momentos se pueden dejar aquí consolidados. El plan de mejora y el seguimiento van como ahí de la mano. O sea, uno es como un apéndice del otro. El seguimiento va ahí pegadito del plan de mejora, porque un plan de mejora que no tenga seguimiento, pues no tiene sentido en su esencia. Porque ¿para qué establecer unas actividades que tengo una programación si no voy a verificar que si las cumplí o no de acuerdo a esa programación? ¿Sí? Pero la evaluación general, final, que hace parte del aprendizaje, es necesaria para el aprendizaje, puede quedar aquí en la misma acta. La evaluación, el aprendizaje y la estandarización de procesos. El año pasado en el ejercicio, en la estructura, lo pegaba, digamos, en el mismo cuadro de Excel. Hacía un espacio para estandarización, aprendizaje y para la evaluación. Este año la propuesta es que lo dejen en actas, porque de todas maneras cuando veía el final de cada ejercicio de los años pasados, terminábamos en actas. Entonces, pues parecía o de pronto se podían sentir que estaban haciendo doble trabajo. Entonces, en este caso sí, queda solo aquí en el acta, ¿vale? Aunque lo pueden manejar como consideren, ¿no? Como quieran. La estructura no importa. Lo importante es lo que diga dentro. ¿Preguntas? No. ¿Comprendido todo el proceso? Sí, me imagino que cuando uno ya lo esté haciendo es cuando empiezan a salir más dudas, pero sí, está claro. Ah, vale, sí, allí empieza. De pronto sí una pregunta, pues como, Señora. porque hay veces los verificadores molestan un poquito. Ajá. Si yo estandarizo un proceso, digamos que yo empiezo plan de mejora ahorita en mayo, ¿cierto? Ajá. Ajá. Y por allá en agosto ya yo me di cuenta que X actividad o X proceso o X, ¿cierto? Un documento, no sé, algo, lo quiero estandarizar. Pero como eso se documenta es al final, ¿debería existir alguna otra evidencia o soporte o dónde debería dejar esa evidencia como documentada de que yo sí inicié ese proceso de estandarización antes? Sí, porque yo puedo llegar al final de la vigencia y escribir, no, sí, este proceso, estandarización, tales y tales, este proceso se inició en agosto, este otro en septiembre, y esto es a partir de ahorita. Ajá. Pero, ¿cómo demostrar? Pues obviamente que si, digamos, si en una estandarización yo digo que voy a hacer socializaciones y evaluaciones de adherencia, pues eso hará parte de esas evidencias, ¿no? Ajá. Pero no sé si de pronto uno deba dejar documentado de otra forma o de otra manera eso que yo inicié antes de.
Sí, pues la verdad es que sí, debería de ser así. ¿Por qué? Para darle más formalidad al proceso de estandarización. Entonces, yo tengo varias opciones de dejar registrado el proceso de estandarización en cualquier momento de mi proceso, de mis etapas o incluso de mis otros sistemas, porque a veces estoy en el sistema de información y estandaricé algo, a veces estoy en habilitación y estandaricé algo, ¿sí? Entonces, lo primero que debo tener claro es cuál va a ser mi estructura de registro. Entonces puede ser actas, puede ser que todo lo deje en actas. Entonces, si voy a estandarizar algo, lo dejo en un acta. Esa es la más fácil y digamos la que más utilizan. Entonces, tengo un formato que elaboré para hacerle control a, no sé, a la herencia de los pacientes a algo, a un tratamiento. Pero ese también le sirve, ese estaba, digamos, en terapias y también le sirve a consulta médica, también le sirve a ontología, o sea, le sirve a todos porque allí en terapias funciona perfecto. Entonces, ¿qué dijo el líder de consulta médica? Ay, no, venga, porque ya están utilizando un formato muy chévere, una plantilla súper que nosotros quisiéramos también tenerla acá y acá y acá. O si no, el mismo líder de calidad o el mismo líder directivo dice, esto que estamos utilizando acá en terapia, que funciona perfecto, los pacientes no se pierden ni una terapia, mejor dicho, ha sido un control, queremos hacerlo en todos para que ninguno se pierda ninguna consulta y no se nos pierdan, ¿sí? Entonces, el líder dice, listo, entonces voy a levantar un acta donde estoy diciendo que este formato que fue exitoso en el área de terapias porque ha permitido el control y la adherencia a otros pacientes, va a ser revisado y ajustado para que se pueda implementar en la consulta médica, odontológica, en vacunación, en no sé qué. Entonces, ahí empieza mi proceso. Entonces empieza la revisión, como líder de todo el sistema de calidad, entonces empiezo a la revisión, empiezo a mirar las necesidades de consulta médica, pero ustedes qué es lo que realmente necesitan. Ah, bueno, necesitamos esto, entonces al formato le tengo que hacer una adaptación. Entonces ahí voy empezando a hacer mi proceso y cuando al comienzo lo dejé en el acta que lo voy a hacer y cuáles son los pasos, ¿cierto? Pero cuando ya lo hice o lo voy ejecutando, pues lo dejo la evidencia en donde pertenezca. Entonces me reuní con el equipo de consulta, o hicimos una reunión gerencial, una reunión del comité de calidad y ahí hablamos de la estandarización que se está desarrollando de este formato, ¿sí? Digamos que esa es como la estructura más fácil y más conocida y más fluida, más fácil de manejar dentro de las instituciones que son las actas. Cuando ya se toma la decisión, se levanta un acta y dice, acta de estandarización del procedimiento, el instructivo, el formato, la plantilla de tal, a todos los servicios. Más o menos era por ahí la respuesta o la pregunta. Sí, sí, señora, sí, está bien. Uh-huh. Hay otras formas, por ejemplo, esperar que haya, por ejemplo, comités. Entonces, en los comités también se puede hacer el proceso de estandarización o esperar de pronto los seguimientos de PAME o, bueno, o esperar el final. Bueno, dependiendo. El final es un riesgo porque ahí se le pueden pasar a uno muchas cosas, puede quedar más desordenado. Entonces, como dice Claudia, es mejor que cada etapa que vaya pasando, pues se deje registro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No, señora. Bueno, bueno, ya estamos terminando. Es importante que ustedes revisen el proceso. Yo sé que algunas se han quedado atrasaditas, tienen tiempo de desatrasarse. Les reitero que cualquier cosa que necesiten, aquí estoy, con mucho gusto, las oriento.
tienen tiempo en este mes de mayo de ir pidiendo sus reuniones. Primero verifiquen ustedes cuál es el espacio, porque es que el año pasado yo lo hacía con mi tiempo y no aparecían a las reuniones, a las clases. Bueno, en ese tiempo no eran diplomados, sino que eran reuniones de un ejercicio que estaba haciendo con algunas instituciones o con algunos líderes y no aparecían, dejaban esos espacios ahí, entonces no. Dije, no, más bien ustedes miren sus espacios y yo los comparo con los míos y ahí les confirmo, se puede en ese tiempo. Si ustedes no están seguras o creen que no pueden asistir, tienen que hacerlo antes, cancelar antes, para que ni ustedes ni yo perdamos tiempo. Sí, señorita, cuénteme. Bueno, yo tengo una pregunta de PAMEC, pero no de estas cosas, no de lo que estamos hablando hoy. No sé si este es el momento o me espero otro poquito. ¿Un qué? Que no sé si este momento, porque es de PAMEC, pero no del tema de aprendizaje y estandarización. Listo. Bueno, sí. Hay una cosa que la verdad yo no hemos hecho juiciosos en las entidades con las que he tenido pues la oportunidad de trabajar PAMEC, y que tampoco ha sido sencillo cuando lo hemos pensado, y es que se supone que las entidades deberían dar a conocer su PAMEC a toda la institución, ¿sí? Pero entonces, no sé si de pronto tú nos puedes como contar un poquito, orientar desde qué momento se hace, solamente cuando uno ya tenga el plan, o simplemente como hacer alguna divulgación de que, así como digamos estilo deberes y derechos, que uno hace una publicación de un cartelito o pone en el televisor que esta entidad trabaja en su PAMEC y lo tenemos orientado hacia enfoque de seguridad, como cosas muy generales o cómo haría ser. Y lo otro es que a mi parecer, o sea, a mi entender, es como la percepción, porque la verdad no me he leído esa parte, digamos, desde la norma que dice, pero tengo entendido que también debería ser como constante esa divulgación de lo que la entidad está haciendo en PAMEC, es decir, todo el año, toda la vigencia. Entonces, pues no sé si tú nos cuentas un poquito o cómo lo han hecho otras entidades, porque de verdad que sí nos ha costado, ¿no? Cuando yo le planteo a las instituciones esta parte, es como que rascan la cabeza y tienen tantas cosas y pues dicen, no lo hacen, o sea, a pesar de que lo hablamos, tenemos que hacer eso, sí, no, sí, pero al final no se hace. Entonces, pues de pronto si tú nos cuentas un poco y nos orientas ahí. Sí. Bueno, como más o menos relacionado con lo que les contaba al inicio, es que la gente pues está como muy relajada, cada vez está peor la cosa, pero igual como las necesidades y las situaciones están igual o incluso peor, o sea, la gente está más desprendida y las situaciones siguen igual o en aumento. Los eventos adversos se siguen presentando, los errores que afectan al paciente siguen presentándose, la locura en los servicios sigue. Entonces, no podemos parar. La gente no quiere escuchar la palabra, o la palabra, sí, pues no saben que es una sigla, pero ellos no quieren escuchar la palabra PAMEC. Los usuarios no comprenden muy bien eso, o casi que ninguno. Y los colaboradores, muchos no, y otros que sí, no quieren saber. Entonces, sí es necesario, así como seguridad del paciente, uno debe afrontar el concepto de evento adverso con el paciente y explicarle esto puede ocurrir en la IPS sin que uno le dé miedo que el paciente se asuste. Obviamente uno no le va a decir, vea, es que usted cuando entre aquí tiene el riesgo de que vaya a morir. No, pues uno no le va a decir así, pero uno sí debe hablarle abiertamente de que es un evento adverso, ¿sí? Ya te doy la palabra. Entonces, es saber vender y saber promocionar lo que uno está haciendo. Cada que el tiempo avanza, las cosas van cambiando. La tecnología hoy nos ha arrastrado a muchas cosas que antes, unos 5 años atrás, solo 5 años atrás, veíamos más difícil de que llegara.
pero un hecho nos cambió. Entonces, si nosotros sabemos que la situación de la mentalidad de la gente va a ir en detrimento en algunas cosas, pero avanzada en otras, entonces tenemos que jugar con eso porque no nos vamos a recostar y a seguir la corriente, sino que vamos a enfrentar el hecho. ¿Cómo lo promociono? Más que con el plan, es como lo que estoy haciendo. Entonces, si yo voy a hablar de PAMED y necesito hacer una reunión con el equipo, pues no les voy a mencionar necesariamente que sea PAMED, sino solo a los líderes. Digamos que si hay un personal operativo, pues no le voy a hablar de PAMED como tal. Ya le menciono la palabra PAMED lo menciono la sigla cuando ya lo haya sensibilizado, ya lo tenga en el bolsillo. Entonces le voy a decir, no, vamos a hacer una reunión de mejoramiento, de cómo vamos, de qué cosas necesitamos ir cambiando, qué debemos ir metiéndole a los servicios para que sea mejor, para que convivamos mejor. Entonces empezamos a hacer estrategias que vamos publicando. Entonces, más que la planeación de publicar planeación, publiquemos lo que realmente está pasando para que la gente, tanto el colaborador como el paciente, nos ayude a identificar si por ahí vamos bien. Que de pronto han hecho casi que la mayoría no hace, o sea, la mayoría de instituciones lo que hacen es trabajar en seguridad del paciente y tratar de publicar lo que poco o mucho que puedan publicar de seguridad del paciente. Pero digamos que el PAME como tal publican lo del PAME que está relacionado con seguridad del paciente, ¿sí? O que está relacionado con los estándares de acreditación. Pero digamos que no lo publican como que esto es PAME, sino esta es una estrategia de seguridad del paciente o es una estrategia de acreditación. Así lo presentan y así lo publican o así lo plantean, ¿sí? No sé si era por allí la sí, señora, sí fui entendiendo lo que nos explicas, sí, correcto. Vale. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Que no sé, Claudia Claudia Paz creo que levantó la mano primero y luego Linda. Una preguntita, con respecto a esta pregunta, que gracias por hacerla, porque por lo menos, digamos que en la IPS donde trabajo, socializamos lo del PAMEC, pero no a todos los colaboradores y a los padres, o sea, a los usuarios nunca. Ajá. Eso se podría hacer, nosotros tenemos como desde el ítem de participación ciudadana, tenemos como unas reuniones con usuarios, uno podría, digamos, tocar este tema con esa asociación y así se da por cumplido que se le habla a los usuarios, o necesariamente tendría que hacerlo con todos los usuarios mandando boletines o poniéndolo en carteleras, no sé. Depende de la estrategia y del alcance de la estrategia, pero que lo hagan con la asociación, no, mejor dicho, le ganaron el cielo porque ellos son la representación de todos. Y recuerden que en participación social ellos son el foco, el centro de todos. Si ustedes llegan, así sea 1, 2, 10, 5 personas que hagan parte de la asociación y ustedes llegan hasta ellos, ya tienen, mejor dicho, un pie en el otro lado. Ya están a otro nivel, porque es que hoy en día que uno genere estrategias de PAME y la socialice, todavía tenemos problemas con seguridad del paciente y ya tenemos, yo creo que ya como 20 años de estar cacharreándole al tema de seguridad del paciente y seguridad del paciente y todavía no hemos podido llegar a los usuarios con conceptos de seguridad del paciente. Así que si hacen algo si tienen estrategias de PAME, donde involucren a los colaboradores y realmente llegan allá, porque es que una cosa es dejarlo en el plan y otra cosa es realmente llegar a los usuarios, mejor dicho, ya eso es demasiado avance y la asociación por ahí está perfecto. Gracias. Vale. Linda y luego Diana.
Creo que así era el orden. Sí, sí. Bueno, profe, lo mío no es tanto una pregunta, sino que le iba a dar como una idea a la compañera de lo que ella estaba diciendo, de cómo Ah, por lo menos nosotros aquí el proceso de divulgación lo hacemos en tres etapas, o sea, digamos como en tres partes. El primero lo hacemos un libro que llevamos de inducción, cuando la persona ingresa aquí, a todo el mundo debe pasar por la oficina de PAMEC para hacer una inducción, por lo menos de que conozcan qué es y por qué se lleva en la institución. Después tenemos otro proceso que también lo llevamos en el cronograma, que es la capacitación del personal, tanto al equipo como ajá, a todos los colaboradores. O sea, le digo, todos los servicios, también entra el personal de aseo y también entra el personal de vigilancia. ajá, Y por último, como decía usted ahorita, en los boletines, como el programa aquí, el PAMEC, se lleva siempre a seguridad del paciente. Seguridad del ajá, paciente institucionalmente tiene unos boletines. ajá, Nosotros nos colocamos, ¿cómo le digo? O sea, no se coloca, no, esto es del PAMEC. No, que la ajá, estrategia o el logro que se haya alcanzado en ese mes o en ese periodo se identifica en el boletín. Esa es la forma de socializar. El personal de seguridad del ajá, paciente tiene una auxiliar que se encarga pues de capacitar, o sea, de ir piso por piso. Por ejemplo, si la acción o algo se hizo en radiografía, ajá, la divulgación se hace en radiografía, o sea, se dice como, no, mira, esto fue ajá, lo que se mejoró y esto hace parte de tal estrategia. ajá. Ah, Ya, sí, súper, excelente, qué bueno. Una muy buena estrategia. Muchas gracias. Súper bueno. Ay, ojalá esa modalidad de tener un auxiliar para ir por los pisos, a mí me ha encantado siempre. Esas son, en algunas IPS, algunas les llaman o les llamaban como, eran las supernumerarias, pero eran como las orientadoras. Y, uy, y aliviaban tanto. Ah, eso lo han quitado pues por presupuesto y eso en algunas, pero realmente sirve muchísimo y que sea la persona que lidere el tema de formación, excelente. Muchas gracias, está buenísimo. Diana, Dianita. Sí, profe. Bueno, yo también quería como compartir un poquito de cómo lo hacemos en mi institución, cómo hacemos esa parte de la sensibilización y la divulgación del PAMEC. Ajá, Eh, Nosotros como primera estrategia este año decidimos realizar como una presentación general de lo que es el PAMEC que estaba dirigida a todo el equipo y ajá, tratamos de hacerla lo más sencilla posible para que todas las personas, todos ujú, los colaboradores pudieran sí, entenderlo, tanto la parte administrativa como la parte asistencial. ajá, Y esa presentación se hizo con un video. Se les publicó, pues la institución tiene un canal privado de YouTube ajá, y tiene Teams y ajá, en Teams han creado diferentes equipos de trabajo, entonces a los diferentes equipos se les presentó ajá, se les colgó, por decirlo así, la presentación. A ajá, esa presentación se le agregó un link que era una evaluación, algo muy sencillo, solamente como para hacer un sondeo de puntos específicos. La idea no era corchar a nadie, sino simplemente comprobar que realmente sí escucharon o vieron la presentación. Y fue como la primera estrategia. Luego hicimos una nueva presentación, pero esta sí específica del PAMEC institucional. ¿Cuál es el ujú, enfoque? ¿Cuál es el ciclo en el que estamos? ¿Cuáles son las etapas? ujú, ¿Quiénes conformaban o quiénes conforman el equipo autoevaluador? ujú, Eh, y adicional a esto, se trata de presentar quincenal, mensual, en la medida que se pueda, ajá, hacerles campañas por medio de una estrategia que en la institución se conoce como ¿Sabías qué? La estrategia pues ha cobrado como mucha relevancia en diferentes procesos porque se utiliza, por ejemplo, en seguridad del paciente, solo para temas de seguridad del paciente. Se ajá, utiliza en PAMEC solo para PAMEC, se utiliza en atención al usuario, o sea, los diferentes procesos utilizan la misma plantilla y ajá, así les vamos dando a conocer a las personas
Ajá. en qué fase del programa estamos, cómo es la autoevaluación, qué estrategias se van a implementar. Ajá. Entonces, esa es la forma como nosotros lo hemos hecho. Creería que constantemente estamos en sensibilización porque pues no todos van a poder participar de las diferentes actividades, Ajá. pero sí es bueno que ellos sepan en qué fase o en qué etapa estamos. Excelente, excelente. Qué cosa tan chévere. Muy bueno, eso sabías que está buenísimo. Y está y chévere que ojalá pudieran tener, o no sé, tener como unas alertas en el computador donde les salga como el mensaje de ¿sabías qué? Y les dan noticias como píldoras. ¿Sabías que los pacientes que tienen esta condición deben ser remitidos a tal cosa? O sea, como una pildorita, alguna guía. Sería chévere. Me estaba acá yo imaginando y sería muy bacano. Esa estrategia también está muy chévere. Muchas gracias. Está buenísimo. Bueno, ¿quién más de pronto quiere contar alguna estrategia o hacer alguna pregunta? Sí, seguimos conectados, ¿cierto? Acá está tronando impresionante, pero me están escuchando, ¿cierto? Sí, señora. Sí, sí, Ah, Sí, profe. bueno, entonces, bueno, niñas, estamos llegando ya al final o ya hemos llegado al final. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta final. Si no, pues les agradezco inmensamente por todos estos 3 meses de seguir cacharreando y seguir hablando de PAME. Espero pues no se desconecten, que sigan ahí, que sigan juiciosas. Las felicito, les reconozco y les aplaudo el hecho de que hayan estado aquí firmes, el hecho de que quieran hacer eso, el hecho de que se les vea esa pasión, el hecho de que se les vea ese juicio, esa dedicación, que saquen el espacio para conectarse, eso es muy valioso realmente. Las felicito por eso y las admiro también por seguir queriendo escuchar conceptos de PAME y toda esta historia de este proceso. Muchas gracias, niñas, muchas gracias. Espero que, mejor dicho, que tengan súper muchos éxitos y no se olviden que seguimos pendientes, seguimos conectados, ¿vale? Listo, Carmen, sí, señor. muchas gracias a Vale. ti. Con mucho gusto, con mucho gusto. Feliz fin de semana. Muchas Listo. gracias. Gracias, profe, igual para usted. Igualmente, profe. Muchas gracias, muchas gracias.